Dos miradas imperfectamente humanas. Tu podcast sobre psicología y crecimiento personal basado en la ciencia de las personas. Hoy, ¿cómo conocerse mejor a través de tus emociones? Decía William Shakespeare que el mejor y más útil de todos los conocimientos era el autoconocimiento. ¿Cómo podemos elevar el nivel de autoconocimiento? ¿Qué herramientas tenemos? En Dos miradas imperfectamente humanas hablaremos de cómo podemos conocernos a través de las emociones. Descubriremos los mensajes ocultos que hay detrás de cada una de ellas. Y identificaremos también la intención positiva que tienen, porque la tienen, y aprenderemos a regular adecuadamente cada emoción. ¿Empezamos? Dos miradas imperfectamente humanas. Con María José Rico y Quique Fuentes. Hola Quique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues feliz de nuevo de estar divulgando. Vamos a por otro podcast. Otro podcast. Para ayudar a los que nos están escuchando o al menos para que pasen un ratillo con nosotros, ¿no? Exactamente. Hoy hablaremos de cómo elevar el nivel de autoconocimiento a través de las emociones. Me encanta, lo ¿Te sabes, encanta? ¿no? Me encantan las pues vamos a por emociones ello. y También. el lenguaje de las emociones. A mí también. Vale, primera pregunta. ¿Por qué es tan importante el autoconocimiento, Quique? Esto no es de ahora. Ya los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pusieron importancia en el autoconocimiento. Hay una frase muy de estoicos que decía: ¿cómo podrás liderar a otros si no eres capaz de liderarte a ti mismo? Elevar el nivel de autoconocimiento te da precisamente eso. Tener herramientas para poder liderar tus comportamientos y dirigir esos comportamientos hacia la vida que tú quieres. Uh-huh. Claro, ¿qué vida vas a querer si no sabes qué vida quieres? Cierto. ¿Cómo te vas a poner metas y objetivos alineados a la vida que tú quieres si no sabes hacia dónde quieres ir? ¿No? Decía Sócrates que cualquier viento es favorable para aquel que no sabe dónde va. Cuando elevamos nuestro nivel de autoconocimiento, ponemos dirección a nuestra vida y sabemos dónde va. Por otro lado, las decisiones que tomamos están más alineadas y son mucho más congruentes con nuestra naturaleza, nuestros valores, nuestra identidad, nuestras creencias más profundas. Y eso hace que elevemos el nivel de bienestar psicológico percibido, porque sentimos que tenemos cierto control sobre nuestra vida, no que nuestra vida es manejada por otros o por entes, ¿no?, ajenos a nosotros mismos. Por otro lado, en el estudio de autodeterminación de Deci Ryan, ellos hablaban que había 3 necesidades psicológicas básicas y que, de ser atendidas, el ser humano tendría mayor motivación, mayor bienestar psicológico y mayor desarrollo. Y una de esas necesidades psicológicas básicas era la autonomía. Tener control sobre mis propias decisiones. Pero esas decisiones que además sean coherentes, congruentes y alineadas con mi naturaleza. Uh-huh. Y en el tema que nos vas a hablar hoy, ¿en qué nos pueden ayudar las emociones para conocernos mejor? Bueno, porque cuando nosotros nos emocionamos a partir de un estímulo, esa emoción depende de quiénes somos nosotros con respecto al estímulo. No depende del estímulo. Voy a poner un ejemplo. Una serpiente, por ejemplo. Si la emoción dependiera del estímulo, al ver una serpiente, todos y de manera universal tendríamos la misma emoción, ¿no? Y no es así. Hay personas que cuando ven una serpiente tienen miedo. A la serpiente tienen miedo. Normal. Otras personas, por ejemplo, mi caso, yo tengo curiosidad. Yo veo una serpiente, no tengo miedo, tampoco es que me acerque a ellas, pero me despiertan cierta curiosidad y cierta admiración también de cómo un animalillo sin piernas haya podido sobrevivir. ¿Sí? Y hay otras personas, por ejemplo, Fran de la jungla, que cuando ve una serpiente tiene alegría, ¿verdad? Y la coge y se pone a dar besicos. ¡Ay, qué bonita la King Cobra! ¿Sí? Entonces, la emoción no depende de la serpiente. La emoción depende de quién somos nosotros con respecto a la serpiente. Es decir, ¿qué diálogo interno nos genera esa serpiente? Y en función de eso, diálogo interno o experiencias pasadas. Con nuestra historia. Nuestra historia, con respecto a la serpiente. O incluso, fíjate, que puede haber miedos heredados.
porque puede ser que ese niño o esa niña observara a su madre, a su padre, que tenían miedo a las serpientes. Y a partir de ahí también aparece ese miedo. En cualquier caso, la emoción habla más de nosotros que de la propia serpiente. Por lo tanto, si somos conscientes de qué emoción nos genera ciertos estímulos, podemos elevar nuestro nivel de autoconocimiento. Escucha, ¿y qué diferencia hay entre emoción y lo que es sentimiento? Bueno, para elevar el nivel de autoconocimiento, esta pregunta es clave. La emoción es un proceso no consciente que se proyecta en nuestro cuerpo. Es la reacción química y biológica de nuestro cuerpo respondiendo a ese estímulo. Y no la podemos elegir nosotros. Por lo menos la primera emoción que nos ha despertado. No la podemos elegir nosotros, la primera emoción. El sentimiento, según Antonio Damaso, un importante neurocientífico, es la toma de conciencia de la emoción. Cuando somos conscientes de que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. En ese momento, vamos a poner otra vez el ejemplo. Vemos la serpiente. Y al ver la serpiente, esa imagen es recogida por nuestros ojos. La imagen lo lleva hacia el cerebro, una parte concreta que se llama tálamo. El tálamo funciona como una especie de hub. Esa información la lleva a dos niveles, al sistema límbico, que es quien regula las emociones, y al sistema córtex, quien va a procesar esa imagen. ¿Vale? El sistema límbico trabaja de una manera rápida, poco eficiente. Y tiene que ver con una memoria y una experiencia pasada. Y eso que pasa en el sistema límbico no somos conscientes. No lo elegimos nosotros. De repente vemos la serpiente y el sistema límbico, entre el tálamo que lo ha llevado hacia la amígdala, el hipocampo, que es donde guarda la memoria emocional, decide que la emoción es el miedo. Y dispara toda la biología del miedo. Dispara noradrenalina, dispara cortisol y se activa toda esa biología, se acelera nuestro ritmo cardíaco, se acelera nuestra respiración, se tensan nuestros músculos, sube la tensión arterial, sube la temperatura y nos predisponemos a correr. Pero imagínate que esa imagen llega al córtex, que hace una valoración mucho más lenta y más precisa. En ese momento el córtex puede decir, bueno, es una serpiente, sí, pero por lo que me dijo mi abuelo es una culebra de agua, por la forma que tiene, no es una víbora, no es peligrosa. Y el córtex en ese momento ha tomado conciencia de que tengo miedo y ahora elijo si toca o no toca ese miedo. En el momento que yo hago una valoración más precisa, puede ser que el miedo baje. Pero eso ya le llamo sentimiento, porque yo he tomado conciencia de que tengo ese miedo. A lo mejor me adelanto, pero bueno, lo que me estás diciendo es que la emoción es algo como más, como que no la elegimos. Pero la emoción primaria. La primaria, pero realmente cuando hablamos de inteligencia emocional sí que la regulamos. Podemos regularla. Claro, una vez que ha aparecido el miedo, a través de ciertas técnicas podemos bajar, subir la intensidad o incluso cambiar la emoción. Primero tomamos conciencia de que tenemos esa emoción, sentimiento. Hemos tomado conciencia. Damasio decía que la emoción se produce en el cuerpo, el sentimiento en la mente. Creo que... Sí, la verdad es que es bastante esclarecedor explicarlo de esa manera. Eso es. Entonces, una vez que está en nuestra mente, ya podemos decidir qué hacemos con ella. Evidentemente, si tenemos entrenamiento y tenemos las herramientas adecuadas. Las herramientas y el entrenamiento no es fácil. Solo con las herramientas, al principio, cuesta también regularlas, ¿no? Podemos tener herramientas de respiración, porque podemos actuar, cuando nos regulamos emocionalmente, actuamos a dos niveles. Actuamos en la mente, cambiando el pensamiento. Claro, si yo digo, es una serpiente, es peligrosa, me va a matar, el miedo se va a intensificar. Pero si digo cosas del tipo, vale, es una serpiente, es venenosa, estamos a cierta distancia, aquí no corro ningún peligro. ¿Qué pasa con mi miedo en ese momento? Baja. ¿Qué es lo que he cambiado? Mi historia con respecto al estímulo, mi pensamiento con respecto al estímulo. Lo que he cambiado es ahí. Entonces, una de las maneras de incidir para regular las emociones es a través del pensamiento, otra es a través de la fisiología. También puedo hacer varias respiraciones profundas para cambiar lo que yo llamo el patrón del miedo. El patrón del miedo, cuando alguien siente miedo, respira de esta manera. Nuestro cuerpo es acelerado y en ese momento podemos decidir respirar de otra forma diferente.
Hay otro investigador que se llama Peter Land, que decía, bueno, su teoría, su marco teórico es el sistema de triple respuesta. Y el sistema de triple respuesta decía que ante un determinado estímulo respondemos a 3 niveles. Un nivel cognitivo, un pensamiento, me va a picar la serpiente. Un nivel fisiológico, mi cuerpo ha respondido de esa manera, se ha acelerado el ritmo cardíaco, se ha acelerado la presión arterial, ha subido la temperatura de mi cuerpo, estoy respirando de forma diferente, ¿vale? Y otro nivel que es el conductual. ¿Qué hago? Que es la palanca de acción que me pide esa emoción. En este caso, si tengo miedo, es huir en dirección contraria. Pero Peter Land decía que si podemos actuar en 2, modificamos la emoción. Podemos actuar a nivel fisiológico o podemos actuar a nivel mental. Es una incidencia, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, pienso algo, puedo cambiar la emoción y puedo cambiar lo que es el comportamiento. Entonces, Eso el pensamiento actúa sobre el comportamiento y sobre la emoción, y la emoción entre los otros 3. Eso es. En cualquier caso, si quieres, en otro episodio podemos hablar de concienciación y regulación emocional. Vale. Oye, no, si quiero no. Vamos a ver, aquí lo digo. Aquí ese podcast no va a faltar, porque yo, ¿qué os voy a decir? Para mí las emociones me encantan. Dicen tanto de nosotros y bueno, y tocamos tanto la emoción. Bueno, pues ahí daremos, compartiremos. Escucha, no. Herramientas. Dilo. Quiero que lo digas. Haremos un podcast sobre concienciación y regulación emocional, que son 2 competencias claves de la inteligencia emocional. Claro, y es complementario a esto, lo que estamos hablando hoy. Bueno, en este caso, la emoción simple. Hoy, en este podcast lo que vamos a ver es qué nos está diciendo la emoción. Vale. Porque aquí hemos hablado de autoconocimiento y emoción. Luego, ¿qué hacemos con ella? Lo vemos en el siguiente podcast. Vale, entonces dejamos a Peter Land como si fuera el que guíe, ¿no?, estos podcasts. Eso es. Peter Land va a ser nuestro guía. Pero para el siguiente. Para Peter Land aquí no va a tener. Sí, bueno, aquí Peter Land es la emoción, es decir, aquí. Sí. Otro sería, por ejemplo, el pensamiento y otro sería el comportamiento. Eso es. ¿No? Vamos al lío. Pues, escucha, ¿cuáles son las emociones básicas según la neurociencia? Tan famosa ahora neurociencia. Neurociencia. A mí me encanta Antonio Damasio. Y Antonio Damasio, he leído muchos de sus libros, habla de que hay 6 emociones básicas. Luego hay otro tipo de emociones que podemos llamarles compuestas. 6 emociones básicas. Que si nos vamos a la película de Al revés, Stand Up. Sí. Ahí aparecen 5. Faltaría una. Es que yo cuando estudié la carrera en 5, cuéntame. Uy, pues. A ver. Ira. Sí. Tristeza. Sí. Miedo. Sí. Asco. Cierto. Sí. Alegría. Y sorpresa. Entonces sí, yo no estudié 5. Estudié 6. Es que hace ya tanto tiempo y con la mala memoria que yo tengo, son 6. 6. Según las Damasio. emociones básicas. Según la neurociencia, bueno, según el estudio basado en neurociencia de Damasio. ¿Y Damasio en qué se basaba? Pues él decía que para que una emoción fuera básica, tenía que activar una parte muy concreta de nuestro cerebro y tener asociados unos neurotransmisores también muy concretos. Entonces, en función de eso, decía que si se activaba esa parte y con esos neurotransmisores, era esa emoción. Lo demás, pues podemos llamar sentimientos, porque hay veces que dice, no, pues me siento irritado. Bueno, pues está asociado a la ira. O estoy sereno. Pues, a lo mejor sí, que son las subemociones, digamos, ¿no? Pero bueno, podríamos llamarle, puesto que le estamos poniendo nombre, y Damasio decía que en el momento que esa emoción la hacemos mental, es sentimiento, pues así que eso le podemos llamar sentimientos. Yo voy a romper una lanza por Darwin. Rompe esa lanza. Que fue el que estudió, ¿no? El que eran universales. Porque él estuvo por tribus y veía que, independientemente de que estuvieran aisladas, que no tuvieran contacto con la civilización, lo que era la manifestación de toda emoción eran igual, era universal. Las emociones son universales. Que luego corroboró Paul Ekman, que estudió todo lo que tenía que ver las microexpresiones, donde también demostró que las microexpresiones faciales que pueden aparecer en nuestro rostro ante una determinada emoción también son universales. Vale, y lo más fino, el estudio de Darwin. Totalmente. Bien.
Pero Darwin, no te creas, en los tiempos en que corrían el pobre hombre ahí, Bueno, tribu por tribu, quizás, que no sé cuántas... Quizás tuvo más recursos Pollenman, por lo tanto, Darwin, el amigo no Charles... sé cuántas islas, es decir, si alguien a lo mejor puede coger y hacer algún comentario y decirnos, pero fue brutal la investigación que tuvo. Vale, pues vamos al lío. Has empezado por la ira. La ira. ¿Qué mensaje trae la ira? Me encanta cuando me acabas de decir lo del mensaje. Me gusta ver nuestras emociones como si fuera eso, un mensajero de nuestro inconsciente. A mí me gusta decir que las emociones es el mensajero de nuestro alma. Muy profundo. Muy profundo. En realidad, como es un proceso no consciente que se proyecta en el cuerpo, donde tenemos que observar la emoción es en el cuerpo. Ese mensaje está en el cuerpo. Y a partir de ahí, saber qué nos quiere decir. Por ejemplo, la ira se proyecta, tenemos como tensión aquí, en esta parte del esternón, tensión aquí, hombros, las mandíbulas, cuello, nos ¿no? tensa toda esta parte de aquí también. Muchas veces, si tomamos conciencia... No, el ceño se frunce. El ceño se puede fruncir, eso es. Y si tomamos conciencia, vemos que nos podemos incluso morder los labios. Ahí es donde está todo proyectando. Se cierran los puños, ¿no? Un clavijo en la mandíbula, ¿vale? A un Pedro Sánchez. ¿Vale? Bueno, el clavijaba mucho la mandíbula. Y bueno, en ese momento aparece la ira, nosotros tomamos conciencia a través de escuchar nuestro cuerpo y escuchamos un mensaje. Algo que es importante para ti está siendo transgredido. Algo que es importante para ti está siendo transgredido. Ese es el mensaje que te da tu ira. Entonces, esa sería su intención positiva, el decirte que... Lo defiendas. La intención positiva que tiene la ira es avisarte de que algo está siendo transgredido. Y es importante para ti. Por lo tanto, si no fuera importante, quizás no te enfadarías. Por eso, de nuevo, podemos elevar nuestro nivel de autoconocimiento. Ante una misma situación, hay personas que se enfadan y hay personas que no. ¿Por qué? No. Porque a una persona a la que no se ha enfadado, a lo mejor esa situación no es importante para ella. Voy a poner un ejemplo. Sí, no, es que se me ha venido a la cabeza Claro. porque yo te dice mucho esa frase de no hay cosa que más rabia me dé que... Y además lo tengo que decir como diciendo, por favor, no ponerme en esa situación, Claro. no lo pido, por favor. Como diciendo, no, eso es un límite que no quiero que Por traslade. favor, no ponerme ahí. Que... Claro, pues fíjate qué interesante, porque la ira te avisa qué límites otras personas no deberían transgredir. Y antes de llegar a la ira, si tú sabes que eso te puede enfadar, puedes también, no solo, primero, elevar tu nivel de autoconocimiento para conocer cuáles son tus límites. Segundo, oye, una vez que he tomado conciencia, decidir si es un límite demasiado riguroso o no, que también puede ser que sea demasiado riguroso. Y cuando lo decido, que a lo mejor es demasiado riguroso de una manera consciente, es posible que la siguiente vez que me pase, la ira no se exprese con tanta agresividad, porque he decidido que ese límite era demasiado riguroso y lo quiero ceder un poco. Pero esto también es muy interesante para también que las personas con las que convivimos también nos conozcan. Oye, eso me da rabia. En realidad estoy diciendo, es un límite Por favor. que es no. importante para mí. No lo que no sea traspases, desagradable. por favor. No me pongas en esa Eso tesitura de enfadarme, Eso porque es es. desagradable. Entonces, a partir de ahí se pueden llegar a negociaciones, porque, oye, primero, el otro a lo mejor no sabía que ese límite era importante para ti y lo ha transgredido sin querer en el momento que lo sabe, porque tu ira te ha avisado y tú se lo has expresado de la siguiente manera. Para eso es importante, que lo vamos a hacer en otro podcast, regularnos emocionalmente. Claro, Para ¿cómo lo decírselo dices? de una manera adecuada. Claro. Claro. Fíjate, Aristóteles, siglo IV a.C. Él ya también trabajaba mucho las También, emociones. antes de Darwin, no te creas que, Bastante madre mía, antes madre mía. de Darwin. Aquí vamos a hacer un podcast de historia. Pues él decía que enfadarse es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, en el grado adecuado, diciéndole lo adecuado, eso realmente sí que es difícil. Aristóteles. Pero fíjate, él decía, oye, enfadarse es positivo, claro, me avisa que aquí está el límite. Ahora tengo que tener la herramienta de regulación adecuada para que yo el mensaje lo pueda transmitir de forma asertiva a la persona que tengo delante. ¿Cuáles son las palancas de acción que tiene esa ira? Lo hemos comentado, la defensa y el ataque. Defiendo mi límite transgredido, ataco a la persona que ya lo ha transgredido. Defiendo y ataco. Eso ¿Ok? es, eso vale. es. La ira también puede aparecer ante un objetivo que yo me planteo y que de repente el resultado no ha salido como yo esperaba.
Hay veces que, fíjate, vamos a poner un ejemplo, para que veas que acordar del mensaje es algo que es importante para ti, está siendo transgredido. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando informática, había veces que suspendía y no me enfadaba. ¿Qué me estaba diciendo? Que no te habías esforzado. O que eso no era importante para mí. Algo que era importante para mí está siendo transgredido. La ira aparece también cuando nos planteamos un objetivo y el resultado no es el esperado. Nos enfadamos. Pero esa ira, bien canalizada, nos lleva a romper el muro que nos ha impedido conseguir el resultado. Esto lo saco por mis narices. Eso es ira. Sí, efectivamente. Y esto lo saco por mis Y es la narices. que te da esa energía. Eso es, bien canalizada en la dirección, en vez de destructora, en la dirección creadora hacia el objetivo. Y bien canalizada, súper positivo. Primero, porque me está avisando que eso es importante para mí. Es decir, vea por ello y me está dando la energía, cortisol y noradrenalina, suficiente como para romper ese muro. ¿Ok? Oye, si de repente nos hemos planteado algo, el resultado no es el esperado y no siento nada, a lo mejor ese algo no es importante para nosotros. Es que tontamente sacar ahí plan de acción para algo que... Es que no vas a poner energía. Claro, pues fíjate qué interesante es ver el mensaje, la intención positiva de la ira, para saber si algo es importante para nosotros o no. Por lo tanto, eleva nuestro nivel de autoconocimiento, nos dice hacia qué dirección debemos de ir. Bien. Vamos a otra emoción. Vamos a otra emoción. A mi emoción. Vamos a tu emoción, que eres la experta, y si quieres... No, pero me voy a callar. Prometo de No, meter poca baza. Pero lo hablamos un poco así resumido, porque luego sé que vamos a hacer podcast específicos. Sí, bueno, de esta casi emoción. siempre, bueno, yo hablo mucho de ella, ¿no? Claro. La tristeza. La tristeza. Mensaje de la tristeza. Algo que es importante para ti se ha perdido. Incluso cuando la tristeza es muy grande, algo que es importante para ti se ha perdido para siempre. Claro, esto es muy interesante. De nuevo, ¿a todos nos entristecen las mismas cosas? Pues no, porque no todo es importante para todos, ¿sí? A más importancia para nosotros eso que se ha perdido, llámese un objeto, llámese un ser querido, llámese algo propio nuestro, por ejemplo, la salud o, pues mira, en mi caso, pues el pelo. Ay, señor. Me da un poco, bueno, No, me da un poco de tristeza. Sí. ¿Por qué no? Ay, pobre. Claro, me da un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque yo, mi imagen, mi marca personal, pues siempre me veo así con melenita, me gusta ver por aquí y ya pues empieza a faltar teja arriba. De ahí viento, se levanta la uralita. Entonces, pues eso. Esta hace risa más que tristeza, pero bueno. Bueno, la verdad pero la tristeza la llevo por dentro, Vale, como la procesión. como las procesiones. Ahora que se acerca Semana Santa. Ahora que estamos en Semana Santa hacemos alusión a... Bien, entonces eso es lo que nos dice la tristeza. Algo que era importante para nosotros se ha perdido para siempre. O se ha perdido o se ha perdido para siempre. ¿Cuál es la intención positiva? La intención ¿De qué? positiva. La intención positiva de la tristeza es avisarnos precisamente o informarnos precisamente de que eso era importante para nosotros y que necesita su respeto, su abrazo, su duelo, su proceso. Nos está avisando precisamente de eso. Si era importante para ti y eso se ha perdido para siempre, abrázalo, recuérdalo, hónralo. Haz un homenaje. Bueno, la tristeza nos avisa para eso. Siguiendo la dinámica, palancas de acción. Claro, cuando tenemos tristeza, la tristeza nos invita a evadirnos, a desaparecer, a estar en soledad. Y, joder, si es que nuestro cuerpo es muy sabio, porque si esto que se ha perdido era importante para nosotros, de alguna manera tendremos que reconstruir nuestra vida sin eso que era importante para nosotros. Por lo tanto, eso exige reflexión, exige pausa, exige introspección. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora, por ejemplo, si fallece un ser querido? Y ocupaba mucho espacio en nuestro día a día. ¿Qué voy a hacer ahora que ese ser querido no está? ¿Cómo voy a reconstruir mi vida? Y eso no lo puedo hacer tomando cañas, que sería con la emoción alegría. Eso lo debemos hacer desde la soledad, desde la reflexión, desde la introspección, de mirarnos más hacia adentro que hacia afuera, para podernos recomponer y volver a construir la vida sin eso que se ha perdido. Sabes que también tiene, Sí. Lo que es la intención es social, porque cuando una persona está triste, muchas veces lo que pide, ¿no? Aunque no lo hagas de forma intencionada, es que estás pidiendo ayuda. Porque tú cuando, por ejemplo, ves una persona triste, lo primero que se te ocurre es ¿qué necesitas?
¿Cómo te puede ayudar? Entonces, socialmente también la tristeza tiene esa función. Es decir, que socialmente sea amparada también esa persona que está triste. Aunque sí necesite esa reclusión. Pero, vale, es decir, reclúyete, pero yo te observo desde aquí por si te hago falta. Y está súper bien. Por eso es tan importante no reprimir las emociones, porque todas tienen su intención positiva. No hay emociones positivas ni hay emociones negativas. No hay emociones positivas ni hay emociones negativas. La gente tiende a etiquetar de manera negativa ciertas emociones. Por lo tanto, cuando aparecen, si las tengo etiquetadas de manera negativa, tiendo ¿a qué? A rechazarlas. No las quiero para mí. O a taparlas. Como no las quiero, pues imagínate, siento tristeza. Pues me tomo una copa de vino. Me voy con los amigos. Y la tapo con alegría. Pero la estás tapando. ¿Por qué se las tacha de emociones positivas y negativas? Porque hay emociones que son, pues, voy a decir, desagradables de sentir. La tristeza, el miedo, el asco, la ira son desagradables de sentir. La alegría es muy agradable de sentir. Y como son desagradables de sentir, tiendo a rechazarlas. Pero todas y cada una de ellas tienen su intención positiva, aunque sea desagradable de sentir. Está ahí para algo. Y ya, bueno, ya para dejar la tristeza, también es cierto de que el enfado o la ira muchas veces se solapa y tapa la tristeza. Este es mi granito de arena, porque normalmente cuando ha fallecido alguien, cuando hay esa tristeza, es tan dolorosa esa tristeza, duele tanto que es más sostenible el enfado. Entonces, muchas veces en las pérdidas vemos cómo muchos dolientes están con mucho enfado. Y dice, pero ¿cómo puede estar enfadado? Están irritables, están que no tienen paciencia ninguna, que saltan. Es decir, eso es porque la tristeza en ese momento o en el momento que sea no es sostenible, duele demasiado. Entonces, por eso muchas veces en las pérdidas verás mucho enfado y debajo está la tristeza. Es decir, son dos emociones que van cogiditas de la mano en ciertas situaciones. Ciertas situaciones. ¿Vale? Ok. Gracias por dejarme... Es la especialista. Escucha, pasamos a... ¿Al asco? El asco es una emoción súper primitiva, igual que el miedo, igual que la ira. Ya lo tenían los reptiles. ¿Vale? El miedo, la ira, el asco lo tenían los reptiles. En aquella época, en esos reptiles, el asco aparecía para avisarme de que algo que es tóxico para mí está aconteciendo. ¿Sí? En este caso, comida. Pues me imagino que, por seguir un poco la teoría de Darwin, el proceso de selección natural. Qué bonito. Ya que lo has nombrado, con pues todo mira, lo que nos ha dejado este señor. ¿Cómo no lo vamos a nombrar? Pues me imagino que los reptiles que no tenían asco comían comida podrida y no dejaban hijos porque se morían. Aquellos reptiles que tenían asco y obviaban esa comida podrida llena de bacterias no se quedaban infectados y esos pues podían perpetuar la especie. Por lo tanto, al final pues somos los más asquerosos del lugar. Porque el asco tenía ahí su intención positiva, que era advertirnos que algo es tóxico para nosotros y que debemos de alejarnos. ¿Bien? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. A los mamíferos, también nosotros, los humanos, nos pasa exactamente lo mismo. Cuando vemos o olemos comida podrida, pues tenemos asco, la rechazamos. ¿Vale? Ciertos olores, ciertos colores. Como, por ejemplo, pues está muy asociado el color así, el verde moco. El de las plastilinas, cuando se juntaban todas. No, ese es gris, es el verde moco. El verde es ese tan asco. Del moco, el verde del moco. ¿El verde del moco? Sí. Pues sí. eso, pues hay ciertos colores de flema, que ¿no? Verde flema. Sí, qué asco. Entonces, de asco. Claro, normalmente cuando tiene esos colores, pues suele ser síntoma, tanto el olor como ciertos colores, de que está infectado. Está podrido, está infectado. Está lleno de bacterias que son dañinas para nosotros. Pero, ¡olala! ¿Y ciertas personas que nos dan asco? Ay, estaba pensando eso, porque digo, estamos hablando de alimentos, pero me ha ocurrido, aunque no diga nada bueno de mí, pero yo he sentido por alguna persona en concreto, es decir, asco. Verla y decir... Claro. No enfado, claro. ni ¿Asco? rechazo. Asco. Claro. ¿Y ahí qué nos está avisando el asco? Algo que es tóxico para nosotros. Correcto. Está aconteciendo, aléjate. Claro, de esa persona, si sentimos asco, ¿qué puede ser tóxico? Sus comportamientos, los valores que honra,
¿Cómo nos afectan nuestras vidas? ¿Cómo puede afectar nuestras vidas eso? Sus comportamientos. O hay veces que no nos afectan nuestras vidas nada. Por ejemplo... Pero le afecta a lo mejor a otras personas que quieres, tal vez. No necesariamente. A lo mejor te está diciendo ese asco de que tú no honres los valores que esa persona está honrando. Es verdad. Claro. Hay veces que estás viendo una película y hay ciertos personajes que te dan asco. Observa sus valores. ¿Qué valores están honrando a través de los comportamientos que tú ves en la película? El asco te avisa de que te alejes de eso, que eso no está en ti. Esto es muy bonito, porque te está diciendo hacia dónde no debes de ir. Acuérdate que para elevar nuestro nivel de autoconocimiento, una de las cosas positivas o de las ventajas que tiene elevar nuestro nivel de autoconocimiento es porque nos dice hacia dónde debemos de caminar. Cualquier viento es favorable para aquel que no sabe dónde va. Pero en este caso el asco también te dice hacia dónde no debes de ir. ¿Qué valores no debes honrar? Y de nuevo, el asco depende del observador. Por ejemplo, hay ciertos políticos que yo veo en la tele y me dan muchísimo asco. No voy a decir nombres. Pero esos políticos despiertan alegría en otras personas. Por lo tanto, el asco no depende del político. Depende de El asco ti. depende de quién somos nosotros con respecto a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque esas personas sí que quieren honrar esos valores que ese político proyecta. Y yo a lo mejor quiero honrar lo contrario. Y veo en esos políticos ciertos valores que, por ejemplo, pues la incoherencia. Para mí, la coherencia, la honestidad es un valor fundamental en mí. Cuando eso lo veo falto en otros, es decir, cuando en otros veo la incoherencia, me da asco. Bueno, pues mi asco me dice, Quique, no seas incoherente. Bien. Me has dejado ahí con los políticos. Pero es interesante muchas veces el asco que parece que solo es con la comida. Y fíjate qué información tan valiosa. Yo es que, vale, con la comida está bien. Bueno, yo tampoco, yo creo que eso es más primitivo, porque hay cosas que me da muchísimo asco a la comida y no son venenosas, porque a mí me da un asco que me muero. Algo habrá pasado. Un asco de... ¿O te hicieron daño en el pasado? No Puede sé. ser que te hicieran daño en el pasado. Mira, otro ejemplo. El conejo me da muchísimo asco y en casa lo comían todos. Bueno, pero a lo mejor te hizo daño o a lo mejor yo qué sé. ¿Es el conejo o es a los huesecitos que crees que te pueden atragantar? Algo que es tóxico para ti, que es dañino para ti, está aconteciendo. A lo mejor no es al conejo en sí, es a los pequeños huesecitos, porque en algún momento a lo mejor tú tienes conciencia de que eso puede atragantarte y eso es malo para ti. Por eso me da tanto asco lo que son las comidas que llevan huesecitos pequeños. Por eso digo, no me gusta el pollo y siempre yo el pollo, sabes pero que si yo te lo gusta cocino. el pollo, porque si lo comes en pechuga. Sí, porque yo cuando lo compro deshuesado. Pues no tiene los huesecitos. Entonces no es el conejo, no es el pollo. Pues a partir de ahora compremos conejo deshuesado, si eso existe. No sé yo el lomo del conejo. No será muy grande el lomo del conejo. Por Dios. ¿Qué podemos hacer con ella? Con esa emoción. Perdón, es que de verdad se me ha revuelto el estómago. Y es que ya no doy pie con bola. Con el asco. La palanca de acción del asco es alejarte. Si es alimento, aléjale, no tomas. Si es una persona, aléjate siempre que puedas de esa persona o aléjate de los valores que honra. Esa es la palanca de acción del asco. Entonces, bueno. ¿Y qué podemos hacer con ella? Pues abrazarla. Tomar conciencia de que eso te da asco y hacer un plan de acción para alejarte de eso. Si es comida, pues no la tomas. Si es la persona, te alejas de esa persona. O si son los valores que proyecta o representa esa persona, pues no vivas tú esos valores porque eso te va a hacer daño. Porque va contra tu naturaleza. Vamos a dejar el asco de lado, por favor. Venga. Respiro hondo para coger y que mi cuerpo se siente y vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo. El miedo me encanta. ¿Te encanta el miedo? Sí, trabajo con mucha gente en miedo. ¿Por qué? Bueno, mi naturaleza es impulsora. Me encanta ayudar a las personas a impulsarles en sus comienzos y los comienzos generalmente dan mucho miedo. Y hay veces que pues ese miedo nos impide no tener la vida que está hecha para nosotros. No tenemos miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a un montón de cosas. Entonces, el miedo de qué nos avisa. Algo que es importante para nosotros está en peligro de ser perdido. Es como si fuera antes de la tristeza. Algo que es importante para nosotros está en peligro de ser perdido.
vamos a hablar, por ejemplo, de un miedo mío, muy trabajado ya, glosofobia, que es el miedo escénico. Ayudo también a muchas personas, cuando doy las formaciones de oratoria, a afrontar ese miedo. Eso se llama como lo que es una exposición a lo bestia. Es decir, tú tienes miedo al público y te ganas la vida subiéndote en un escenario y a estar hablando pues delante de 600 personas. Es decir, ¿quién lo diría? Porque ahora está muy trabajado. Ahora está muy trabajado. Mi primera conferencia simulé un desmayo. Sí. Cuidado, que simular un desmayo es mucho más patético que desmayarse de verdad. Ahí sacaste el enfado por mis narices que yo me subo a un escenario. Pues fue una mezcla un poco de todo, ¿eh? Pues fíjate, no fue enfado. Fue más deseo de tener la vida que deseo y sobre todo de que Claudia viera en mí, nuestra hija, una persona que era capaz de pelear por sus sueños. A mí, cuando yo sufrí esa crisis de ansiedad en ese sitio cuando fui a dar esa charla y decidí que a lo mejor eso no era para mí, hubo una toma de conciencia bastante importante. Claudia tenía en aquella época pues, a lo mejor un añito, una cosa así, y dije, oye, ¿cómo yo a esta niña le voy a decir que debe pelear por sus sueños cuando su padre no ha tenido el coraje de pelear por los suyos? Bueno, sí, es ira. Fíjate, ahora que lo he verbalizado, es ira. Entonces, sí que quise tener el coraje de pelear por mis sueños para que esa niña sí que viera en su padre pues alguien que iba a pelear por lo suyo. Entonces, fíjate, la ira muchas veces puede ser una emoción que sea problemática y otras veces es un empuje brutal. Brutal. El decir, por mis narices que yo esto lo consigo. Lo consigo, eso es. Y te genera esa química para hacerlo. Vale, hay veces que el miedo no te deja avanzar. Es que el miedo y la ira están muy relacionados. Cierto. De hecho, comparten neurotransmisor, cortisol y noradrenalina. Y tiene todo el sentido del mundo. Vamos a verlo desde un punto de vista de cuando aparecieron biológicamente. Vale. Imagínate que un depredador persigue una presa. En ese momento, la presa que está sintiendo. Mucho miedo. Mucho miedo. Imagínate un león persiguiendo a un antílope. Está sintiendo mucho miedo. ¿Vale? Sí. ¿Y qué hace? Palanca de acción del miedo, huir. Antes de que me lo pregunte, ya sí, pues eso ya lo dejamos hecha. Palanca de acción del miedo, huir. Alejarte de aquello que, acuérdate, algo que es importante para ti está en peligro de ser perdido. La vida, en este caso del antílope. ¿Vale? Sale corriendo y huye del león. Palanca de acción, huir, alejarse, huir, ¿vale? Imagínate que ese antílope de repente es acorralado. Pues llega una especie de precipicio y ya no puede avanzar. Si no, caería. La intención positiva del miedo no se daría, porque era proteger la vida. Entonces, ¿qué hace el antílope? Se da la vuelta y ataca con sus cuernos. Porque ya tiene predisposición a la ira. Porque como comparten neurotransmisores, claro. Eso podría pasar también con un ser humano. De repente sales corriendo porque alguien te está persiguiendo, llegas a un callejón que no tiene salida y ahí peleas. Claro, el miedo también es una tercera, por ejemplo, otra tercera que tiene es la parálisis. Parálisis, hay muchos. Son tres, defensa, ataque y parálisis. Claro, bueno, el ataque será de la ira, justo en ese momento que estás acorralado. Ya, pero me refiero que esas son las reacciones que sueles tener Sí. con el miedo, es ataque, huida o parálisis. ¿Por qué parálisis? Porque antiguamente muchos depredadores no comían carroña. Por ejemplo, hay ciertos animalillos como la zarigüeya. Ay, qué bonita. Pues bonita para ti. No. Pues, Pero que cuando se queda así se hace la muerta es muy graciosa. Bonito su aspecto, no del todo bonito. Pues la zarigüeya, cuando se siente amenazada, se hace la muerta. Pero que saca así la lengua y todo. He visto fotos. Sí, por eso me he reído. Me encanta. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega el depredador, cree que está muerta, porque además bajan totalmente sus constantes, que es percibida como está muerta. Como se cree que es carroña, no la come, ya está. Es otra de las formas que tenían pues, los sí, seres ciertos vivos animales, para sobrevivir. sí. Vale, a lo mejor al quedarme yo bloqueado esa noche, a lo mejor tengo algo de zarigüeya en mi ADN. Mira, con lo bonita que he dicho yo, que si a ti que no te gusta. A lo mejor tengo algo yo cuando simulé Zaragüillo. Pues, claro, el miedo, pero el miedo tiene
su palanca de acción es la huida. Pero su mensaje, vamos a coger su mensaje porque esto es lo más bonito que me gusta del miedo. Su mensaje es, algo que es importante para ti está en peligro de ser perdido. Por lo tanto, es importante. Si es importante, debo de ir a por ello. Siempre digo, tus mejores sueños están justo detrás de tus miedos. Te voy a contar una metáfora, ¿vale? Que te va a ayudar. Imagínate que tienes un huertecito. Y hay una zona del huerto donde, por lo que sea, por nutrientes, porque allí da más sol, porque hay más humedad, las circunstancias que sean, ahí crecen los tomates hermosos, grandes, súper sabrosos. Tomate que sabe a tomate, que ya es narices que un tomate tenga que saber a tomate, pues ahora ya parece que es eso el tesoro del año, ¿vale? Y hay otras zonas del huerto donde, por lo que sea, por falta de nutrientes, falta de humedad, porque no le da sol, las circunstancias que sean, ahí los tomates salen chiquiticos, casi sin sabor, arrugadillos, ¿vale? Imagínate que solo tienes un espantapájaros. ¿Dónde pondrías el espantapájaros? Solo tienes uno, ¿eh? Donde los tomates que saben a tomate, esos que no encontramos. Los tomates gordos, los hermosos, ¿vale? Claro que sí, porque hay mucho más peligro de que vayan los pájaros y los coman. Pero claro, si tú fueras pájaro y te trabajaras el miedo al espantapájaros, me comería los tomates buenos. ¿Qué te dice el espantapájaros? Que detrás del miedo está... ¿Dónde está lo bueno? El espantapájaros te avisa dónde está lo bueno. Con nuestro miedo pasa exactamente lo mismo. Nuestro miedo nos avisa dónde está lo bueno. De nuevo te voy a poner ejemplo de cuando yo estudiaba informática. Yo me presentaba a los exámenes, uno estudiando, otro sin estudiar. Los que ya sin estudiar, cero miedo, pero los que había estudiado, tampoco tenía miedo a suspender. No tenía miedo. Pero para mí no era importante. Pero aparte de eso, vamos a ver, estás hablando de ese miedo, pero a mí se me ha venido a la cabeza que muchas veces el miedo también tiene una función y es la de protegernos. Claro. Y salvarnos. Porque hay veces que, por ejemplo, me da miedo asomarme al precipicio. ¿Por qué? Porque es probable que si estoy tan pegadita al precipicio se me escape el pie o me maree y me mate. Entonces, totalmente. Esa es su intención positiva es protegerte. Claro. Pero por otro lado, te invita Pero por una a parte que protege y por otra, por ejemplo, por lo que me estás diciendo, te avisa. Claro. Te avisa algo importante o te avisa de algo... Importante para ti es la vida. En este caso la vida. Pero hay veces que... Yo creo que tiene varias funciones, porque estás explicando dos. Es la misma. ¿Sí? Es la misma función. Es la de protegernos. Algo que es importante para nosotros. Claro, pero tú, por ejemplo, me estás diciendo, detrás del miedo está lo bueno. Pero hay veces que en el miedo no tienes que traspasar ese miedo. A lo mejor detrás de ese precipicio, la parte de intención positiva es las mejores vistas que se pueden ver desde ahí. Que el miedo te está impidiendo verlas. Ahora vamos a quedarnos con lo que acabas de decir, que es la intención positiva del miedo. La intención positiva del miedo es protegerte. ¿Qué pasa si nos armamos de recursos? Por ejemplo, imagínate que quieres sacar una fotografía preciosa desde ese precipicio y que la mejor foto es acercándote a la orilla. Esa es la mejor foto. Tu miedo no te deja, pero hay un deseo de querer sacar esa foto. ¿Ok? Como quieres proteger la vida, prepárate para que tu miedo te dice, te dejo si te preparas. ¿Interesante aquí? Ahora, ármate de un arnés, ponte un paracaídas, búscate a un psicólogo que te dé caricietas mientras estás haciendo esa fotografía. Vamos a poner otro ejemplo quizás más claro. Es que ahora mismo me acabas de decir lo de la foto y se me ha venido a la cabeza, fíjate, qué tontería. Sí. Había como un tornado y entonces hubo gente que subía fotos, selfies, con ese tornado. Me parece que... No se estaban preparando. Si no es que no estoy preparando, es que no tocaba, es decir, la fotografía. Entonces esas personas a lo mejor estarían demasiado trabajadas o que esa fotografía o ese deseo de coger que esa foto fuera viral era más importante que su vida. Perfecto, entonces, perfecto, porque no tenían suficientemente miedo para protegerse. Vamos a poner otro ejemplo, con hablar en público. ¿No? El miedo te dice, oye, esto es importante para ti. Claro. ¿Tienes un mensaje que decir al mundo? Prepárate. Entonces te dejo. Si te formas, te desarrollas, entrenas, te preparas bien la charla, esos son los recursos que te está diciendo el miedo. Él te dice, te dejo si te preparas. ¿Ensayas? Aunque tengas un poquito de miedo,
Y eso va a ser interesante porque esa activación va a ser muy positiva para poder afrontar la charla, pero en ese momento el miedo se vuelve lo suficientemente pequeño para que puedas afrontarlo. Y poco a poco, a base de exponerte Eso te a iba a ese decir, miedo, porque normalmente un miedo excesivo son fobias. Eso y es. la mejor forma es con la exposición. Es con la exposición. Gradual, además. Gradual, Sistemática. sí. Hombre, vamos a ver, hay la inundación, pero no es recomendable porque es mucho mejor gradual, Eso poco es. a poco. Y preparándote. Lo hacemos gradualmente y te vas preparando para que poco a poco tu cerebro te vaya soltando y diciendo, vale, esto que era peligroso, esto que era importante para ti y está en peligro de ser perdido, cuando tu cerebro entiende que no hay peligro de ser perdido, tu miedo. Por lo tanto, el miedo te dice, primero, es importante para ti. Segundo, prepárate. Tercero, afróntalo a base de poco a poco y preparación. Las palancas. Eso es. Vale. ¿Qué debemos hacer, qué hay que hacer con el miedo? ¿Escucharle? ¿Lo escuchas? Tomas conciencia de que realmente si De que eso es importante para ti, haces una valoración de riesgos. Oye, ¿qué gano, qué pierdo? Si lo que ganas es mayor que lo que pierdes, tira hacia adelante. Y hay una pregunta que yo hago muchas veces con emprendedores, ¿no? Que tienen el deseo muy grande de emprender, pero tienen miedo al fracaso, tienen miedo a perder dinero. Y hay una pregunta para que tomen conciencia de ese miedo, que aquí es clave. Luego, la preparación. Tiene que venir la preparación. Es decir, haz un buen plan de acción, haz un buen plan de negocio, haz un buen plan de marketing. Es que si no, claro, eres un inconsciente. Claro, es decir, miedo... claro, y el miedo te está diciendo, oye, que estás... Vea por el sueño, pero no de forma inconsciente. Cuando digo inconsciente, de inconsciente. Sí. No con tu inconsciente, ¿vale? Entonces, pero hay veces que el miedo, sí que eres consciente, haces esa valoración, y el miedo está muy chulo para hacer esa valoración, pros y contras, has decidido que hay más a ganar que a perder y quieres ir a por ello, pero el miedo no te deja. Y hay veces que yo hago esta pregunta, digo, ¿cuál es el coste definitivo que pagarás si hoy no decides afrontar ese miedo? ¿Cómo será tu vida dentro de 10 años si no das el paso hoy? Y luego es bueno ver diferentes escenarios. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro. Imaginaos, vamos a pensar en cuando éramos jovencitas. Le querías pedir salir una chica o un chico. ¿Bien? Te daba miedo. ¿Te daba miedo pedirle salir a cualquier chico o cualquier chica? No. Era un chico o una chica específica. La que te Algo gustaba. que es importante para ti, está en peligro de ser. Prepárate, ¿vale? Por otro lado, ese miedo te está diciendo que eso es importante. Prepárate. Entonces aquí, el peor escenario, ¿cuál era? Si no decides pedirle salir, quedarte como estás. Muchas veces el peor escenario es quedarte como estás. Ya. Decía Michael Jordan, fallarás todas las canastas que no intentes. Las que intentes puedes fallarlas o acertarlas. Las que no intentes ya las has fallado. Bueno, pues el miedo por lo menos te dice, prepárate para que la probabilidad de fallo sea menor. Venga. Bien. ¿Alegría? ¿Vamos a por la alegría? Vamos a por la alegría. ¿Qué mensaje nos trae? Toc, toc, hola, soy la alegría, tengo un mensaje para ti. Algo que es importante para ti está aconteciendo. Celébralo, disfrútalo, permanece, abrázalo. Eso es lo que nos dice la alegría. Esta es que parece muy sencilla. ¿Cuál es tu intención positiva? Que te quedes, que lo disfrutes y que celebres. Palancas de acción. Pues eso, disfrutar, celebrar, compartir con seres queridos, eso que te está ¿Qué dando hacemos con alegría. ella? Pues eso, disfrutar, estar... Eso es. Bueno, por ejemplo, ahora, haciendo el podcast, pues siento alegría. Algo que es importante para mí está aconteciendo ahora. Pues esto para mí es importante. Siento alegría cada vez que nos juntamos, montamos las cámaras, que llevo mucho esfuerzo, pero merece la pena. Claro que sí. Y la alegría es lo que te dice que merece la pena. Mira, hay una frase que me encanta con la alegría. Donde el alma sonría, ahí es. Ahí es. Ese es tu sitio. Donde el alma sonría, ahí es. Bueno, con todo el esfuerzo que lleva todo el aparataje, este cable, no sé qué, el foco, no sé cuánto está, luego desmontarlo otra vez, pues está en tu gabinete y no pueden ver tus pacientes todo este cablerío, merece la pena. Cada vez que lo hacemos, cada vez que luego lo hemos editado, grabado y lo hemos puesto en internet, pues nos da alegría. Claro que sí, Y ahí es claro donde que sonríe sí. el alma. Y ahí es donde es, ¿verdad? Eso es. Bueno, y aunque es una emoción básica, ¿no? Nos queda Sí. la última, ¿no? La de lo que es la sorpresa. Sorpresa. Bueno, la sorpresa se le llama la emoción llave. ¿Por qué emoción llave? Porque no sabes qué emoción va a venir después. Lo que hace la sorpresa es predisponer al organismo a la siguiente emoción.
Entonces lo que hace es activar todos los canales sensoriales para saber cuál es la emoción que va a venir después y predisponerme a la acción, al movimiento, a la palanca de acción que hemos visto. Es la más cortita. Claro. Muy poco tiempo, instantes. Es nada, si eso dura microsegundos. Es sorpresa y después la emoción. Vamos a poner un ejemplo. Sí, no van todas. Claro, imagínate, yo vengo de viaje y te doy un regalo. Y tú dices, no es nuestro aniversario, no es mi cumpleaños, no es Navidad. ¿Qué ha pasado aquí? Sorpresa. Activamos todos nuestros órganos sensoriales, en este caso los ojos. No soy tan retorcida. Los ojos, sí. Un buen regalo, pero envuelto y todo. Sí. Uy. Claro, de vez en cuando te he traído algo, pero estaba sin envolver. Mira, cariño, no sé qué, te lo he traído de Zaragoza. Pero estaba sin envolver. No, envuelto, con lacito. Y dices, uy, sorpresa. Lo abres, ¿vale? Un aspirador, ira. Mucha ira. Mucha. No creas, ¿eh? Yo sabes tú que ahí me da buen aparataje y no me enfado, ¿eh? Una escoba, ira. Un estropajo, ira. Un viaje a Cancún, alegría. Entonces la sorpresa te predispone, te sorprende, te prepara para lo siguiente que viene. Claro, también va con la tristeza, es decir, va acompañando lo que es a... Una llamada de la policía, sorpresa. Miedo, tensión. Sorpresa. ¿Lo coges? ¿Sorpresa? ¿La policía sí quieres? Miedo. Ahí está el miedo. O te dan una noticia, es sorpresa de primeras y luego la tristeza. Si es buena noticia, alegría. Sí, ¿has aprobado? Si es mala noticia, no has aprobado. Suspendido el examen del coche. Tristeza. Sí, es la que siempre va acompañando a una segunda emoción básica, ¿no? Emoción llave. Llave. Llevaría la tristeza, llevaría la ira, la alegría. El asco también. Una caja, lo abres. No lo digo. No digamos nada. Cada uno que se imagine lo que puede haber en una caja, que le dé asco. Y así no lo decimos. Pues eso te da el asco. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho el recorrido, ¿no? Por las emociones que nos has dicho antes. Sí. Y bueno, pues como siempre, ¿no? ¿Te gusta terminar? ¿Una frase? ¿Frase? ¿Va a ser una frase o va a ser un párrafo? Frase. Va a ser una frase. Sí. Y la frase que voy a decir es la que he comentado antes. Yo creo que nos quedamos con eso y así nos prepara para el siguiente podcast. Es: la emoción se proyecta en el cuerpo, el sentimiento se proyecta en la mente. Repítemela. La emoción se proyecta en el cuerpo. El sentimiento se proyecta en la mente. Por lo tanto, elevemos nuestro nivel de conciencia para saber con qué emoción vamos al mundo. Y si esa emoción toca o no toca. Muy bien, Quique, me encanta, me ha encantado el podcast de hoy. Es un placer. Espero que los que estáis ahí, os estáis escuchando, habríais disfrutado tanto como yo. Me encanta la emoción. Seguro que sí. Claro que sí. Yo he disfrutado. Pues, Quique, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Un placer. Venga, un beso a todos y nos vemos en el siguiente. En el siguiente nos vemos. Dos miradas imperfectamente humanas. Un beso para todos. Chao, chao. Chao, chao. Dos miradas imperfectamente humanas. Tu podcast sobre psicología y crecimiento personal basado en la ciencia de las personas. Con María José Rico y Quique Fuentes.